Capítulo 7. Los atributos comunicables. Dios como espíritu personal. Si los atributos discutidos en el capítulo anterior señalaron la importancia del ser absoluto de Dios, los que ahora tenemos que considerar insisten sobre su naturaleza personal. En los atributos comunicables, Dios sobresale como un ser moral, consciente, inteligente, libre, un ser personal en el más alto sentido de la palabra. Durante mucho tiempo este asunto ha cautivado la atención de los filósofos, y todavía es asunto de debate si la idea de una existencia personal es consistente con la idea de lo absoluto. La respuesta a esta pregunta depende en gran parte del significado que atribuyamos a la palabra absoluto. Este vocablo ha sido usado en la filosofía con tres diferentes significados que pueden denominarse así: el agnóstico, el lógico y el causal. 1. Para el agnóstico el absoluto carece de relaciones, y nada puede saberse de él, porque las cosas solo se conocen mediante sus relaciones. Y si del absoluto nada se puede saber, tampoco puede atribuírsele personalidad. Todavía más, puesto que la personalidad es inconcebible sin relaciones, no puede ser identificada con un absoluto que en su verdadera esencia no tiene relaciones. 2. En el absoluto lógico lo individual está subordinado a lo universal, y el más elevado universal es la última realidad. Así es la absoluta sustancia de Spinoza, y el espíritu absoluto de Hegel. Este absoluto lógico puede expresarse ni por medio de lo finito, pero nada que sea finito puede expresar su naturaleza esencial. Asignarle personalidad sería limitarlo a un modo de ser y destruiría su carácter absoluto. De hecho, semejante absoluto o último resulta un mero concepto abstracto y vacío, carente de todo contenido. 3. El concepto causal del absoluto presenta a este como el último fundamento de todas las cosas. De nadie depende, fuera de sí mismo, pero hace que todas las cosas dependan de él. Todavía más, no está necesaria y completamente irrelacionado, pero puede entrar en diversas relaciones con criaturas finitas. Semejante concepción del absoluto no es inconsistente con la idea de la personalidad. Todavía más, deberíamos conservar en la mente que en su argumentación los filósofos operaban siempre con la idea de personalidad tal como ésta se encuentra en el hombre, y perdieron de vista el hecho de que en Dios la personalidad debe ser algo infinitamente más perfecto. De hecho, la personalidad perfecta se encuentra en Dios solamente, y la que vemos en el hombre es nada más una copia finita del original. Todavía más, hay en Dios una triple personalidad de la cual no se encuentra analogía alguna en los seres humanos. Varias pruebas naturales, muy semejantes a las que ya hemos citado en favor de la existencia de Dios, se presentan persistentemente para probar la personalidad de Dios. 1. La personalidad humana para poder explicarse exige un Dios personal. El hombre no existe por sí mismo ni es eterno, sino un ser finito con principio y fin. La causa reconocida debe ser suficiente para explicar satisfactoriamente los efectos. Puesto que el hombre es un sujeto personal, el poder que lo formó debe ser también personal. De otro modo resultaría que algo que es efecto supera lo que pudiera ser la causa, lo cual es completamente imposible. 2. La creación en general da testimonio de la personalidad de Dios. En toda su estructura y constitución revela los más claros trazos de una inteligencia infinita, de las emociones más profundas, sublimes y tiernas, y de una voluntad que tiene que ser todopoderosa. Consecuentemente, nos vemos constreñidos a elevarnos desde el mundo hasta el hacedor del mundo, reconociéndolo como un ser dotado de inteligencia, sensibilidad y voluntad, es decir, una persona. 3. La naturaleza moral y religiosa del hombre también señala la personalidad de Dios. Dotado de naturaleza moral, el hombre tiene impreso el sentido de obligación hacia lo que es justo, y esto necesariamente implica la necesidad de un supremo legislador. Además, su naturaleza religiosa constantemente lo impele a buscar comunión personal con algún ser superior, y todos los elementos y actividades de la religión demandan un Dios personal como su objeto y finalidad. Hasta las llamadas religiosas panteístas, a menudo, sin quererlo, testifican que creen en un Dios personal. El hecho es que todas aquellas cosas como el arrepentimiento, la fe, la obediencia, la comunión y el amor, la lealtad en el servicio y en el sacrificio, la seguridad en la vida y en la muerte, carecen de significado a menos que encuentren su objeto apropiado en un Dios personal. Pero en tanto que todas estas consideraciones son verdaderas y tienen algún valor como testimonio, no son, en forma alguna,
las pruebas sobre las que apoya la teología su doctrina de la personalidad de Dios. La teología se remite para pruebas a la revelación del mismo Dios en la Escritura. El término persona no se aplica a Dios en la Biblia, aunque hay palabras como el hebreo panim y el griego prosopon, que casi expresan la misma idea. Al mismo tiempo, la Escritura testifica respecto a la personalidad de Dios en más de un modo. La presencia de Dios, tal como se describe por los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, es claramente una presencia personal. Y las representaciones de Dios en la Escritura, antropomórficas y antropopáticas, en tanto que pueden ser interpretadas de manera que no dañen la espiritualidad pura y la santidad de Dios, difícilmente pueden justificarse, excepto sobre la hipótesis de que el ser a quien se aplican es una persona verdadera, con atributos personales, aunque claro está, sin las limitaciones humanas. A Dios se le presenta en toda la Escritura como Dios personal, con quien los hombres pueden y deben conversar, en quien pueden confiar, quien les sostiene en sus adversidades, y llena sus corazones con el gozo de la libertad y de la victoria. Y finalmente, la más alta revelación de Dios de la que da testimonio la Biblia es una revelación personal. Jesucristo revela al Padre en manera tan perfecta que pudo decir a Felipe: el que me ha visto al Padre. Juan 14, 9. Daremos pruebas más detalladas a medida que prosigamos en la discusión de los atributos comunicables. La espiritualidad de Dios. La Biblia no nos proporciona una definición de Dios. La aproximación más cercana a eso se encuentra en las palabras de Cristo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Juan 4, 24. Al menos esta es una declaración encaminada a decirnos en una sola palabra lo que Dios es. El Señor no dijo simplemente que Dios es un espíritu, sino que es espíritu. La claridad de esta afirmación nos hace ver lo adecuado que es comenzar por discutir, primero que todo, la espiritualidad de Dios. Por medio de la enseñanza de la espiritualidad de Dios, la teología insiste en el hecho de que Dios tiene un ser real, enteramente original y distinto del mundo, y que este ser, verdadero o real, es inmaterial, invisible, y sin composición o extensión. En la espiritualidad se incluye el pensamiento de que todas las cualidades esenciales que pertenecen a la idea perfecta del espíritu se encuentran en Dios, y que Él es un ser consciente por sí y determinado por sí, puesto que es espíritu en el más absoluto y en el más puro sentido de la palabra. No hay en él composición de partes. La idea de la espiritualidad necesariamente excluye la adscripción de cualquier semejanza de corporeidad a Dios, y de esta manera condena las fantasías de algunos de los primitivos gnósticos y de los místicos medievales, y de todos aquellos sectarios de la actualidad que adscriben un cuerpo a Dios. Ciertamente la Biblia habla de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos, de la boca y la nariz de Dios, pero al hacerlo habla de la antropomórfica o figurativamente, puesto que Él trasciende nuestro conocimiento humano, y del solamente podremos hablar en forma de tartamudeos al estilo de los hombres. Al adscribirle espiritualidad a Dios, afirmamos también que Él no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia, y que no puede ser discernido por los sentidos corporales. Pablo habla de Él como del Rey eterno, inmortal, invisible, 1 Timoteo 1, 17, y en otra vez como del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 1 Timoteo 6, 15 y 16.